Muy buenos días, mi nombre es Marlon González, soy del Grupo uno. Estimada doctora Grey Yoconda Arias, mi tema a exponer es la diferencia entre el control abstracto y el control concreto de la constitucionalidad en Ecuador. Como introducción, el control de constitucionalidad es un mecanismo esencial en cualquier sistema jurídico democrático, ya que esto garantiza la supremacía de la Constitución sobre las demás normas y actos del Estado. En el Ecuador se realiza a través de dos mecanismos fundamentales, el control abstracto y el control concreto, ambos previstos en la Constitución del 2008. El control abstracto busca prevenir la promulgación de normas inconstitucionales, mientras que el control concreto actúa en situaciones específicas, evaluando la aplicación de una norma en un caso concreto. Ambos mecanismos son esenciales para proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar que las leyes se ajusten a los principios fundamentales del Estado ecuatoriano. Em, Vamos a analizar los conceptos de control abstracto y control concreto y su aplicación en la práctica en Ecuador y la importancia de ambos en la salvaguardia de los derechos fundamentales, con ejemplos que reflejan su impacto real en el sistema judicial. En el control abstracto de constitucionalidad es un proceso que permite revisar la conformidad de las normas en la Constitución sin necesidad de un caso específico. Su función es preventiva y su objetivo es evitar que se aprueben leyes que contravengan los principios constitucionales. Este tipo de control no requiere un conflicto concreto entre las partes, sino puede iniciarse de manera general para revisar la constitucionalidad de una norma antes de que sea aplicada. Entre sus características vemos que el órgano encargado es la Corte Constitucional. El momento de la aplicación es preventivo, es antes de la promulgación o aplicación de la norma. La iniciativa puede ser solicitado por actores públicos o ciudadanos. Y en el efecto, la declaración de la inconstitucionalidad tiene efectos generales afectando la norma revisada en su totalidad. Como por ejemplo, tenemos el caso sobre la ley de la minería en el 2015. En el 2015, la Corte Constitucional del Ecuador revisó la ley de la minería. Esto fue objeto de demanda de inconstitucionalidad por varios factores sociales y ambientales. La Corte declaró que varios artículos de la ley eran inconstitucionales y violaban estos derechos de comunidades indígenas y ambientales, lo que resultó una modificación de la ley antes de su aplicación efectiva. Ahora, en el control concreto de la constitucionalidad, ocurre cuando una norma es aplicada en un caso específico y una de las partes se considera que la norma vulnera la Constitución. Este control es reactivo, ya que solo se activa cuando una sola persona o un grupo enfrenta una aplicación de una norma que percibe como inconstitucionalidad. En este caso, el juez resuelve el litigio, tiene la potestad de realizar un análisis de inconstitucional de la norma y se le considera incompatible con la Constitución, puede inaplicarla en el caso concreto. Las características del órgano encargado es los jueces y tribunales ordinarios. El momento de la aplicación es después de la aplicación de la norma en el contexto de un caso específico. La iniciativa es por partes involucradas en el litigio y los efectos son limitados al caso específico, ya que puede extenderse si la Corte Constitucional emite una sentencia vinculante. Como ejemplo, tenemos el caso sobre la Ley de Salud en el 2018. Es un litigio relacionado con la aplicación de una ley de salud, un grupo de trabajadores que demandó una inaplicación de una norma que no garantizaba adecuadamente los derechos en la atención médica. El juez, al aplicar el control concreto, declaró que la norma vulneraba los derechos fundamentales de los trabajadores y decidió inaplicarla en el caso específico, garantizando su acceso a la salud. Ahora, ¿qué tenemos de diferencias? Como le explicaba, en el control abstracto es preventivo, en el control concreto es reactivo. El órgano encargado en el control abstracto es la Corte Constitucional, en el control concreto son los jueces y tribunales ordinarios, perdón. El momento de la aplicación, el control abstracto antes de la promulgación de la norma y el control concreto después de la aplicación de la norma. Y la iniciativa son actores habilitados, como en el control abstracto puede ser presidente, asamblea, ciudadanos, o en el control concreto, partes de un litigio. Y los efectos generales sobre la norma en el caso abstracto y limitados en el caso específico. En el alcance es general y en el otro es particular.
Otro ejemplo que tenemos de control abstracto, por ejemplo, es la Ley de los Derechos Laborales en el 2016. Un grupo de sindicatos presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre una ley que modificaba los derechos laborales en Ecuador. La Corte Constitucional, al realizar el control abstracto, determinó que ciertos artículos de la ley violaban los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, lo que obligó al legislador a reformar la norma antes de su implementación. Y en un control concreto podemos tener los casos de desalojo forzoso en el 2017. En este caso, grupos de ciudadanos que enfrentaban un proceso de desalojo por una orden judicial igual argumentó que la ley de la propiedad violaba los derechos fundamentales de la vivienda. Un tribunal, al aplicar el control concreto, consideró que la norma de desalojo era incompatible con los derechos constitucionales de acceso a la vivienda y ordenó la suspensión del desalojo hasta que se resuelva el fondo de litigio. En conclusión, podemos dar que el control abstracto y el control concreto de constitucionalidad son herramientas complementarias y desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución en Ecuador, mientras que el control abstracto permite la revisión preventiva de las normas para evitar que se promulguen leyes inconstitucionales. El control concreto actúa de una manera reactiva, protegiendo a los individuos de la aplicación de las normas que pueden vulnerar sus derechos en situaciones específicas. Ambos mecanismos son esenciales para fortalecer el Estado del Derecho en Ecuador, garantizar que todas las leyes y actos normativos estén alineados a la Constitución y a los principios democráticos. Con esto concluyo mi exposición. Espero que sea de su agrado, que tenga una buena tarde.